Uy, que sí. ¿No estás dando cuenta de la UDG o algo así? Sí, estamos con la cuenta de la UDG. Tal vez ella Muy no bien. tiene, pero no sé. Bueno, entonces, pues damos la bienvenida a nuestro primer seminario de álgebra virtual, que estamos llevando a cabo de manera virtual. Damos la bienvenida al maestro en ciencias, Ramón Arat Ruiz Medina, quien nos va a platicar hoy sobre el rango relativo de monoides. Entonces, bueno, muchas gracias, Ramón. Adelante. Gracias, Alonso. Buenos días a todos. Gracias por invitarme, gracias por asistir. Y pues vamos a platicar un poquito de todo esto, ¿no? El título de mi mini plática es rango relativo de monoides. Nuestro objetivo es determinar el rango relativo de algunos monoides. Creo que el título es bastante intuitivo, ¿no? Yo en particular trabajo con un monoide muy especial, que es el monoide de autómatas celulares. Ahí mencionaremos qué son los autómatas celulares para los que no estén familiarizados conforme voy avanzando en la presentación. ¿Ok? Primero presentaremos algunas definiciones básicas. Yo sé que la mayoría ya está familiarizado, pero pues por si acaso no. Tenemos un conjunto con una operación binaria. ¿Ok? Le damos nombre según las propiedades que tenga la operación binaria. Si la operación binaria es asociativa, a nuestro conjunto lo vamos a llamar semigrupo. Si además tenemos un elemento neutro o elemento identidad, se convierte en un monoide. Y cuando todos los elementos son unidades, decimos que además es un grupo. Entonces, para los que no recordemos precisamente qué es una unidad, simple y sencillamente son los elementos que tienen un inverso. ¿Ok? Recordar que multiplicarlos me regresa a la unidad, o al elemento, perdón, identidad. Además, un comentario importante es que un semigrupo se convierte en un monoide de manera sencilla cuando nada más le agregamos un elemento identidad, un elemento neutro. ¿Ok? Es un comentario bastante sencillo. Algunos monoides finitos pueden definirse por su tabla de Kelly. La idea nada más es presentar algunos ejemplos de monoides. Los monoides con dos elementos, de hecho el de la derecha, para los que estén familiarizados, es un grupo. El de la izquierda nada más es un monoide. Otros monoides famosos, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, junto con la suma, es un semigrupo, así como los enteros. Ya son un grupo porque sí tenemos que todos son unidades. Luego, dado un conjunto X, el conjunto de funciones que van de ese conjunto en sí mismo, acompañado de la composición, también es un monoide bastante conocido. Otros ejemplos son los monoides libres, que son generados por un conjunto finito de elementos. Nada más es la yuxtaposición de ciertas letras, ciertos elementos del alfabeto, a veces los llamamos así. Y un ejemplo específico o muy especial es el conjunto de funciones que preservan particiones. Utilizaré para un ejemplo de rango relativo, entonces se los comentaré con calma cuando aparezca la diapositiva. Un comentario bastante importante es que el conjunto de unidades dentro de un monoide siempre es un grupo. Esto es bastante evidente, nada más agarramos los elementos que son unidad. Una definición importante para todo esto es la de conjunto generador, ¿ok? ¿Qué es un conjunto generador? Pues ya estamos acostumbrados, es un conjunto finito, o bueno, más bien es un subconjunto, perdón, del monoide, que al momento de operar todos los elementos de este subconjunto, me generan al monoide completo. Además, si este subconjunto es finito, pues decimos que el monoide es finitamente generado. Ejemplos de conjuntos generadores. En los naturales, con la suma, el conjunto generador nada más es el número 1, porque operar el número 1 las veces suficientes, pues nos genera todos los naturales, ¿no? Recordemos que la operación es la suma. Los monoides libres son directamente generados por su conjunto generadores, dada la definición, como se definen. Y también puse ahí un ejemplo de los monoides cíclicos, que son los generados por un único elemento y operarlo por sí mismo las veces que sean necesarias. Precisamente los naturales son un ejemplo de esto. Un grupo en específico que me gusta mucho para dar el ejemplo que da parteaguas a mi trabajo es el grupo de simetrías de un conjunto. Recordemos que las simetrías o las permutaciones de un conjunto son todas las funciones biyectivas que van de un conjunto
en sí mismo. Usé una representación de ciclos, no sé si estén familiarizados con ello, recuerden que nada más ahí entre paréntesis 1, 3, 4, 2, literalmente me dice que es una función que transforma el 1 en 3, el 3 en 4, el 4 en 2 y el 2 lo regresa al 1. Y para los que no recuerden, si hubiera más elementos y estos no aparecen en la representación del ciclo, significa que se quedan fijos. Si el 5 estuviera ahí, el 5 ahí mismo se quedaba, el 6 ahí mismo se quedaba. ¿Ok? Una de las cosas importantes es hablar sobre los generadores de este conjunto de permutaciones. Por ejemplo, si tenemos el ciclo 1, 3, 3, 4 y 4, 2, este se puede hacer como la composición de un ciclo que nada más fuera el 1, 3, una función diferente que nada más fuera el 3, 4 y una función que nada más fuera el 4, 2. Estas se llaman transposiciones. Las transposiciones son las permutaciones que únicamente me cambian dos elementos y todos los demás me los dejan fijos. Entonces, tenemos transposiciones. Todos los ciclos se pueden descomponer en transposiciones. Y aún más importante, todas las transposiciones se pueden descomponer en otras transposiciones que sus comentarios que son de la forma y más 1, es decir, que son de dos números consecutivos. Entonces, por ejemplo, el 1, 3 se puede descomponer en 1, 2, 2, 3 y otra vez 1, 2. Y si se fijan, todas son como consecutivos. El 1 con el 2, el 2 con el 3, el 1 con el 2 de nuevo. El 3 con el 4 ya es consecutivo, entonces así se queda. Y el 4, 2, como estamos trabajando nada más del 1 al 4, pues nada más hay que descomponerlo. El 4 y el 1 cuentan como consecutivos en este pequeño ejemplo que nada más utilicé del 1 al 4. El 1 con el 2 y otra vez el 4 con el 1. Entonces, estas son transposiciones nada más con representantes consecutivos. Y hay una proposición muy importante que nos dice que todas las transposiciones de esta manera pueden generarse con dos elementos específicamente. La transposición 1, 2 y el ciclo, llamémoslo completo, que va del 1 al 2, 2 al 3, 3 al 4, 4 al 5, chalala, chalala, hasta que lleguemos al último. El n-1 me lleva al n y el n me regresa al 1. Y ahí pongo la fórmula con la cual se calcula. Pero aquí el comentario importante es que si se fijan, estamos generando una descomposición de cualquier ciclo en términos única y exclusivamente de la transposición 1-2 y del ciclo 1-2 hasta la n. Entonces eso nos dice que únicamente necesitamos dos elementos para generar cualquier permutación. Es decir, que el generado por esos dos elementos es el grupo completo. Eso es lo que dice aquí. Entonces, aquí viene una definición importante preliminar para mi trabajo. El rank de un monoide. Literalmente el rank de un monoide es la cardinalidad mínima que debe de tener un conjunto generador. Es decir, el mínimo número de elementos que necesitamos para poder generar a todo el monoide. Para el ejemplo pasado, como bastó con el 1, 2 y el 1, 2 hasta el n, literalmente el rank del conjunto de permutaciones o de simetrías es 2. Ahora, viene lo importante para mí, que es el rank relativo. El rank relativo es cuando ya tenemos un subconjunto, puede no tener estructura, yo tengo un subconjunto, pero ese conjunto no me genera todo mi monoide. Ah, bueno, el rank relativo es la cardinalidad mínima de un conjunto que en adición con este subconjunto, yo lo representé con la letra U, ya juntos, ya me generan ahora sí todo el monoide. Es decir, dicho de otra manera, tengo un conjunto U, ¿cuánto es lo mínimo de elementos que debo de meterle a ese conjunto para que me pueda generar todo el monoide completo? Eso es a lo que nos referimos con rank relativo. Aquí les presento una pequeña función especial. Es una función que no es biyectiva. Ojalá la logren visualizar bien. La única diferencia es que el n vale n, el n-1 vale n-1, y la única diferencia es que el 1 se va al 2, ¿ok? Es la única cosa diferente aquí que tiene esta pequeña función. Pero esta función es muy útil, porque existe un teorema bastante importante
que dice que el conjunto de todas las funciones, es decir, de las transformaciones de un conjunto, puede ser generado por esta función que llamé alfa, que se las acabo de presentar, la transposición 1, 2 y la transposición 2 hasta la n. Ahí me comí el 1, no es necesario, pero para fines prácticos pude haberlo puesto. ¿Ok? Entonces, esta proposición es muy importante porque nos dice dos cosas. Lo primero nos dice, el rank del monoide de transformaciones es 3, porque con solamente esos 3 elementos nos es posible generar todo el monoide. Y aún más importante, nos dice que el rank relativo del monoide de transformaciones con respecto de su grupo de unidades es 1, porque literalmente a lo generado por las permutaciones solamente se le tiene que agregar un solo elemento, que es la función alfa. Entonces, precisamente eso es lo que dice aquí, ¿no? Esto significa que el rank relativo de las transformaciones con las simetrías es 1. Otro ejemplo bastante interesante es el de las funciones que preservan particiones. Lo pongo como ejemplo porque fue como que el que me dio nos dio base para trabajar con los autómatas celulares. Se los platico así un poco de manera breve, ¿no? Ya sabemos que una partición simplemente es una colección de subconjuntos disjuntos de un conjunto, ¿no? Y una función se dice que preserva las particiones si cuando le aplicamos esta función a un pedazo de la partición, esta se queda completamente contenida, puede ser igual, en otro pedazo o incluso en el mismo de la partición. Entonces, las particiones se representa con la P caligráfica. Entonces, el conjunto de funciones de un conjunto X que preserva la partición, nada más lo estoy representando con TXP. Y su grupo de simetrías, o su grupo de unidades, lo representamos por SXP. Entonces, en uno, al final tengo las referencias, es un artículo de un español que se apellida Araujo, muestra cómo el rank relativo de las transformaciones que preservan particiones con respecto de su grupo de simetrías es 2. Y nada más les platico así un poquito breve cómo se hace la demostración. Nosotros buscamos funciones que al momento de agregárselas al grupo de simetría ya me pueda generar todo el monoide. Literalmente nada más estamos buscando esas funciones que nos ayudan a completar. Entonces, en el artículo de Araujo muestra que el conjunto de funciones que preservan particiones, el TXP, lo descompone como un producto cartesiano YZ y muestra esta isomorfía, que es isomorfo al conjunto o al monoide de transformaciones en producto corona con el de transformaciones de Z. No sé si estén familiarizados todo el mundo, yo sé, la mayoría tal vez sí, con el producto corona. Simplemente es un producto que tiene ahí metido un homomorfismo, hay un poquito extraño para los que no le tenemos tanta práctica, ¿no? Pero lo que tiene interesante el producto corona es que tiene ahí una isomorfía adentro. Si el producto corona es entre las transformaciones de Y y las transformaciones de Z, el producto corona adentro de sí tiene un submonoide isomorfo a las transformaciones de Y y un submonoide isomorfo a las transformaciones de Z. Por eso representé ahí las dos bolitas. Lo que hace Araujo es utilizar la misma función alfa que se utiliza para la demostración del rank relativo de las transformaciones con sus simetrías. La única diferencia es que la tenemos que adaptar al producto corona. El producto corona está hecho de dos entradas diferentes. La primera entrada corresponde a una n-tupla del primer conjunto, es decir, yo tengo n transformaciones dentro de Y. Y la segunda entrada es una transformación en Z. Entonces, lo único que hace Araujo es sugerir estas dos funciones que aparecen ahí, adaptándolas al producto corona. Yo pongo la alfa adentro de la primera n-tupla que corresponde a Y, y le pongo la identidad en Z.
Y la segunda función son puras identidades en y pongo esa función alfa en z. Y ya obviamente haciendo los cálculos y las operaciones pertinentes, se muestra cómo estas dos funciones junto con el grupo de unidades, ahí le puse nada más units, ya logran generar todo el monoide. ¿Qué significa esto? Que como nada más esas dos funciones son las únicas que nos faltan, por así decirlo, al grupo de simetrías, el rank relativo del monoide de transformaciones que preserva particiones con respecto de su grupo de unidades es 2. ¿Ok? Porque nada más necesitamos dos elementos. Y lo que yo hago es trabajar con autómatas celulares. Las herramientas de Araujo más o menos tratamos de seguir la misma manera, pero nosotros en vez de un monoide de particiones o monoides en general, agarramos el monoide de autómatas celulares. Para los que no recuerden lo que son los autómatas celulares, primero les tengo que recordar que es el espacio de configuraciones. Literalmente vamos a tener un conjunto A, vamos a tener un conjunto G, perdón, un grupo G, disculpen. G va a ser un grupo. Entonces, lo único que nos interesa, madre de Dios, lo escribí al revés. El espacio de configuraciones son funciones que van de G en A. Un pequeño error de dedo, una disculpa. ¿Ok? Son funciones que agarran un elemento del grupo y lo transforman en un elemento del conjunto. El conjunto se llama alfabeto y pues el grupo no recibe nombre. Este conjunto, este espacio de configuraciones está dotado con una acción. Como son funciones, nosotros podemos accionar un elemento del grupo con la función X, pero esto se hace punto a punto. Si yo voy a utilizar la X con un elemento H, pero se tiene que accionar con la G, lo que tenemos que hacer, o la manera en la que está definida, es primero multiplicar por la izquierda G inverso al elemento H. Esto es para cualquier G y esto es para cualquier H en el grupo, que también debí de haberlo escrito ahí. Pero bueno, es una acción de traslación. Lo único que hacemos es, si se le va a aplicar la función a la H, pues primero movemos la H. Y tenemos una definición importante que es la función de G equivarianza. Una función que va del espacio de configuraciones en sí mismo se dice G equivariante si conmuta con la acción. Es decir, que yo primero puedo aplicar la función F y después accionar con G, o hacerlo al revés. Primero accionar con G y después aplicar esta función F. Los autómatas celulares necesitan para su definición un subconjunto finito de G. Lo llamamos M. Conjunto memoria es el nombre. Y existe una función mu que llamamos regla local. Entonces, un autómata celular, tau, es una función que está definida por esta regla local en base a este conjunto que se llama conjunto memoria. ¿Ok? Está expresado en la parte de ahí. Pero los autómatas celulares tienen una característica muy importante. Mi trabajo, por lo menos en este punto, se está trabajando con A y G finitos. Es decir, tengo un conjunto, un alfabeto finito, y tengo G, un grupo finito. Y en este caso, el conjunto de autómatas celulares coincide con el conjunto de funciones G equivariantes. ¿Ok? Entonces, nosotros nos podemos restringir en este punto nada más a trabajar con funciones que conmutan con la acción. Dada la acción, tenemos órbitas y estabilizadores, y estos forman una partición bastante interesante para el espacio de configuraciones. Primero yo les presento mi notación. Se me hizo más simple trabajar así. Voy a utilizar como grupo el grupo S3, que tiene 6 elementos, y como conjunto el 0 y el 1. Literalmente puse nada más E, A, B, C, F y G son los elementos de mi grupo, y esta notación me dice que una transformación X pues nada más les va a asignar un 0 o un 1. Entonces nosotros podemos visualizar como n-tuplas, en este caso de 6 elementos, que nada más contienen ceros, o que contienen ceros y unos, perdón. ¿Ok? Por ejemplo, la primera que dice 0, 0, 0, 0, 0, literalmente significa que a la E es una función que a la E le asigna el 0, a la A le asigna el 0, a la B el 0, C0, F0, G0. Por ejemplo, la segunda sería una función que a la E le asigna el 0, a la A el 0, a la B el 0, C0, F0, pero a la G
le asigna el 1. Y lo cómodo de esta notación es que nosotros los podemos representar por su representante en código binario. Es decir, 0000 es el 1, 00001 es el 1, 00010 es el 2, y así sucesivamente. Como A y G son finitos, existe una cantidad finita de funciones. En este caso solamente son 64 y están numeradas desde el 0 al 63. Entonces lo que les decía es que entre las órbitas y los estabilizadores, aquí nada más muestro los subgrupos acomodados porque van a ser útiles porque los necesitamos para los estabilizadores. ¿Ok? Existen 6 subgrupos contando los triviales y tomamos clases de conjugación. Ojalá recuerden que podemos conjugar subconjuntos y pues nada más es accionarlos por un elemento y su inverso del otro lado, ¿no? Represento las clases de conjugación en estos corchetes y las numero. La clase de conjugación 1 nada más tiene al trivial. La clase de conjugación 2 tiene a los que llamé HA, HB y HC, que son los subgrupos de 2 elementos. H3 es nada más un solo subgrupo que es el que tiene 3 elementos y la clase completa podría llamarla H6, nomás le puse clase de S3, vuelve a ser todo el grupo. Ok, son clases de conjugación, es decir, pequeños conjuntos que me engloban a los subgrupos de S3. Y esto lo necesitamos para los estabilizadores, ¿ok? A estos de aquí los llamamos, bueno, yo los llamo cajas. Aquí tenemos nada más acomodadas las 64 funciones que existen según sus estabilizadores. El 0 y el 63 únicamente son estabilizados por, de hecho son los estabilizados, perdón, por todo el grupo. El 28 y el 35 son estabilizados por H3, el subgrupo que tiene 3 elementos. Todas estas funciones, que ya son bastantes, 5, 18, 9, 36, etc., son estabilizadas por los por el grupo, perdón, los grupos de 2 elementos, están todos mezclados porque están en una sola caja, y todas las demás, que es la caja más grande, son las que solamente son estabilizados por el subgrupo trivial. ¿Ok? También podemos definir un orden parcial entre las clases de conjugación únicamente por su contención. ¿Ok? S3 contiene a todas, entonces va hasta arriba. La H3 y la H2 son disjuntas porque no tienen nada que ver. Y la trivial, pues está contenida en todas, ¿no? Entonces tenemos este bonito grafo. Este orden parcial nos permite reacomodar lo anterior ya con las... con todos estos, bueno, lo puse hasta el final. Primero, para poder hablar de todo esto, ya para terminar bien, tengo estos 2 lemas, ¿ok? ¿Qué me dicen estos 2 lemas? El primer lema me dice que existe un autómata celular específicamente no invertible que va de un punto X o de una configuración X a una configuración Y, sí y solo si sus estabilizadores están contenidos uno en el otro. Esto es bastante importante. Y el segundo lema me dice que existe uno invertible que va de una configuración X a una configuración Y, única y exclusivamente si tienen el mismo estabilizador. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos es notar lo siguiente. En los autómatas celulares invertibles, únicamente me pueden mover configuraciones dentro de los mismos estabilizadores. Es decir, que yo me tengo que quedar adentro de HA, yo me tengo que quedar, o bueno, o sea, en el conjunto que tiene como estabilizador nada más HA, nada más tiene HB o nada más tiene HC por separado. Pero los no invertibles nos permiten brincar entre cajas. Por ejemplo, como el subgrupo trivial HE está contenido dentro de todos, es posible encontrar un autómata celular que agarre una configuración en esa caja y me la mande a en una caja más arriba. Aquí lo importante en el dibujo es que nada más podemos ir hacia arriba. No es posible ir hacia abajo precisamente por el lema número 1. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es contar cuántas funciones distintas no invertibles existen.
¿Por qué? Porque recuerden que mi intención principal es determinar el rank relativo del grupo de unidades, es decir, de los elementos invertibles, con respecto a todo el monoide de autómatas celulares. Entonces, las que mueven dentro de un solo estabilizador son invertibles, pues no hay bronca, ¿no? Los podemos utilizar dentro de las invertibles sin restricciones. Entonces, las que nos interesan son agarrar las menos posibles de las no invertibles. Y aquí vemos que las no invertibles son las que pueden llegar a cambiar de caja. Entonces, lo que nosotros hacemos es contarlas y para eso definimos una cantidad beta. La llamo beta HIHJ, que es decir, es una beta que va desde la caja I hacia la caja J. Esta beta nada más está definida por el número de elementos o de subconjuntos en la caja de arriba que contienen directamente al representante de clase de la caja de abajo. Este número no depende del representante, pero es más fácil visualizarlo si pongo el representante de clase. ¿Ok? Entonces, literalmente es cuántos subgrupos de una caja más arriba contienen al representante de grupo de la caja de más abajo. Este cumple ciertas propiedades que nos ayuda a contarlas. Por ejemplo, la propiedad 2 dice que el número de flechas, bueno, las contenciones de una caja en sí misma siempre va a ser una. La contención de cualquier caja con la clase del grupo completo también va a ser una. La última dice que si tenemos dos subgrupos normales, uno en el otro, si HI es normal en HJ, entonces también nada más vamos a tener una. La G, dos puntitos NG, es el índice del grupo con respecto del normalizador de HJ y de HK, respectivamente. ¿Ok? Entonces, recordemos que el normalizador pues, es un grupo normal que contiene HJ y el índice, pues estamos familiarizados, ¿no? El número de clases laterales que se forman en el grupo cociente. Entonces, por ejemplo, la primera propiedad es una cota. Siempre tiene que haber, la beta siempre tiene que ser menor que ese índice. Y la tercera nos dice cuándo se logra la igualdad, que es cuando trabajamos directamente con los normalizadores. ¿Ok? Entonces, literalmente lo que nosotros tenemos que hacer es conocer estas betas. Este dibujo nada más lo utilizo para hacer como que el comentario. Las líneas horizontales me representan los subgrupos. ¿Ok? Entonces, el subgrupo del estabilizador de naranja abajo puede ir hacia arriba, pero tal vez el naranja nada más esté contenido en el azulito y en el verde y no esté contenido en el rojo. No por fuerzas tiene que estar contenido en todos. Ese es el comentario. ¿Ok? Entonces ese es el trabajo de las betas. Decirnos en cuántos sí está contenido. Y este dibujito ya nos genera, por este ejemplo del grupo S3 con el alfabeto 01, el acomodo específico. Las líneas de las divisiones verticales me representan órbitas, pero las líneas horizontales me representan estabilizadores. Entonces, por ejemplo, el 1, el 3, el 13, el 42, todos pertenecen a un solo estabilizador, que de hecho es el estabilizador trivial, el subgrupo trivial. Entonces nosotros podemos encontrar autómatas invertibles que nos permitan movernos entre ellos. Podemos encontrar autómatas no invertibles que me lleven, por ejemplo, de la 1 a la 5, de la 1 a la 18 o de la 1 a la 40. Y aquí viene un comentario bastante importante. Estas tres funciones entran en clasificaciones distintas. En el trabajo que estoy escribiendo las definimos o las llamamos autómatas celulares de jardines del Edén únicos, que simplemente tienen una parte fija, ¿ok? Hay una órbita completa que no se mueve y a esa la llamamos jardín del Edén. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es visualizar que del 1 al 5, del 1 al 18 y del 1 al 40 son tres autómatas celulares completamente diferentes, ¿ok? Los cuales no tienen relación en respecto a los autómatas celulares invertibles. Entonces nosotros necesitamos por separado esos tres.
Cosa que no pasa, por ejemplo, si yo quiero ir del 1 al 28 o del 1 al 35, porque como no hay división horizontal, significa que del 28 al 35 yo puedo moverme libremente con autómatas invertibles. Entonces, del 1 al 28 y del 1 al 35 cuentan como el mismo tipo de funciones. ¿Por qué? Porque con ayuda de los invertibles me voy a poder mover entre esos dos. Entonces lo que tenemos que hacer es contar esta clase diferente de autómatas celulares que existen. Aquí pongo el teorema principal que me dice que el rango, cuando ya tenemos todas las clases acomodadas por su cardinalidad, dice el rango relativo del monoide de autómatas celulares con respecto de su grupo de unidades es la suma de estos betas. Ahí nada más tiene un pequeño término que dice menos I2 de G, que es el número, el cardinal, de grupos, o más bien de subgrupos de G de índice 2. Aquí hay una pequeña, un pequeño comentario que también necesitamos autómatas no invertibles adentro de cada caja, así debe hacer ese comentario. Pero el comentario es que aquí nada más van a ser necesarios cuando haya más de una órbita. Entonces, por ejemplo, en la caja de G lo vamos a necesitar un autómata no invertible que se quede aquí adentro. En la caja de H2 vamos a necesitar un autómata no invertible que se quede ahí adentro. Y en la caja de H1 también. En la caja de H3 no, porque nada más existe una sola órbita. Entonces no necesitamos, porque estos autómatas lo que hacen es cambiar de órbita en órbita. Entonces, si nada más hay una órbita, pues no necesitamos movernos de ahí. Entonces, eso es lo que representa el I2 de G. ¿Okay? Me representa donde nada más va a haber una sola órbita. Y literalmente me dicen, los que nada más hay una sola órbita, no los necesitamos. De ahí en más, hay que contarlos todos. ¿Cuántos autómatas de tipo diferentes existen? Y ya nada más, eso sería todo en general. Olvidé poner, en esta diapositiva debería de aparecer el numerito. Como de H1 a H3 nada más es necesario 1, de H3 a G nada más es 1, de H2 a G nada más es 1 por las propiedades de la beta, pero de H1 a H2 son necesarios 3, la suma total de todos estos nos da 10. Es decir, que el rank relativo, para este ejemplo en específico del monoide de autómatas celulares con respecto de su grupo de permutaciones o su grupo de unidades, perdón, es 10. Y pues debí de ponerlo ahí, se me olvidó a mí, una disculpa, juraría haberlo puesto. Pero bueno, aquí tengo las referencias. El primer artículo, el de Araujo, es el que habla sobre las funciones que preservan particiones. Está muy interesante por si le quieren dar una leída. Y pues creo que ya acabé. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Entonces, pues tenemos tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que no le quedó claro que quiera... Perdón, sí, adelante. yo tengo una pregunta. ¿Nos puedes hablar un poquito del Sí, adelante, índice Paz. 2? Platicarnos. De este último que dice Sí, I2. sí, por favor. Aquí, Sí, ahí en el ok. teorema. Ahí literalmente nada más son los subgrupos de índice 2. De hecho, se cortó ahí. Debería de haber una parte que diga Q igual a 2. Q es un número que utilizamos para el número de elementos en el alfabeto. Entonces, en uno de los trabajos del doctor Alonso, se demuestra una propiedad muy importante, que si nada más tenemos 2 elementos en el alfabeto y el índice del subgrupo es 2, entonces en la caja única y exclusivamente puede haber una sola órbita. Y esa es la parte importante de esto de aquí. Literalmente me está diciendo en cuántos son de índice 2, entonces me platica en cuántos únicamente hay una sola órbita. Y como en los de una sola órbita no los necesitamos porque no va a haber necesidad de movernos adentro de esa caja, perdón. Sí, no necesitas los invertibles. Sí, no necesitas los invertibles. Ajá, no los necesitamos caso, ¿no? Y pues los restamos. Entonces eso es lo que nos dice ese pequeño término. Donde hay una sola órbita, no lo necesitamos contar. Una preguntita, perdón. Por ejemplo, cuando hablas del rank relativo, sí, ya ves que calculan ciertos generadores y que le agregas más. ¿Tiene sentido hablar de una
como generadores ortogonales o algo complementarios. Supongo que en general sí debe de tener sentido, pero pues habría nada más que definir que vamos a trabajar alguna clase de producto interior ahí mismo, ¿no? Porque como nada más estamos trabajando, bueno, nosotros nada más trabajamos con el monoide y su operación de monoide, no nos hemos metido en las Sí. broncas de productos interiores y cosas así. Sí, gracias. Exactamente. Sí, muchas gracias. Sí, pero por ejemplo, exactamente, si le pusiéramos una estructura del alfabeto, una cosa interesante también es que esa estructura se pasaría también a los autómatas celulares. Entonces, por ejemplo, si el alfabeto fuera, pues no sé, un espacio vectorial que tuviera algún producto punto, entonces sí tendría pues sentido hablar de eso, pero pues sí es algo que no hemos revisado todavía. Sí, todavía no le metemos esas cosas. Muchas Sí. gracias, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno. Pues bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Ramón. Bastante bien tu presentación. Y pues bueno, a los demás los invitamos el próximo viernes a otra plática. Y también si alguien está interesado, como le había dicho al principio, pero no sé si escucharon, de hablar en seminario o algo, pues mándenme un email. Yo creo que a lo mejor sí conocen mi email y todo. Si no, es fácil de encontrar. Y pues sí, con gusto podemos apartar una fecha. ¿Ok? Alonso, Sí. si me permites, Sí. Mostrarles nada más el ejemplo, no estoy seguro, según yo lo había incluido, Sí, para que vean cómo quedan todos los pequeños cálculos para claro, adelante. calcular esto. Entonces, nomás déjame compartirlo por separado. Ay, recuérdame dónde quito compartir. Pues no sé, supongo que en esa flechita. Ahí le pones en dejar de Aquí está, compartir. ya lo encontré, gracias. Ajá. Y ahora déjenme les presento nada más el otro. Aquí está. Ay, no lo encuentro. No me permite compartirlo, madre de Dios. Me está ganando la tecnología. Continuará. Ya sé. A ver, se supone que ya. A ver si nos agarra. Ajá. ¿Todo el mundo ve las cajitas? A ver, ahorita está empezando. Ahí va. Ajá, sí, ya. Sí. Perfecto. Nada más, esto es lo que tenía que aparecer al final, donde ya nada más les platico cuáles son todas las betas. Era el comentario de que dentro de una caja siempre va a ser 1. Entonces, por eso la beta 1.1, la beta 2.2, la beta 3.3 y la beta 4.4 son 1. Son las que representan adentro de una misma caja. Hacia todo el grupo hacia arriba siempre va a ser 1. Por eso la 1.4, la 2.4 y la 3.4 también son 1. Y en este ejemplo la única diferente es la que va desde el H1 hasta el H2, porque estos tres de aquí, el HA, el HB y el HC, contienen al trivial por separado. Entonces, por eso aquí tiene que ser 3. Entonces, aquí están calculadas todas las betas. Perdón, literalmente. Yo no veo la presentación, no sé si los demás sí la ven. Sí, sí la vemos. Chispas. Sí, yo también sí la veo. Sí. Perdón, Yo también la veo. Oye, ¿Sabe qué pasará? ¿Lo detengo y lo vuelvo a poner? Sí. Pues no, sí, continúa, no sé. Sí, pues continúa, a lo mejor, no sé por qué será, algún misterio de la tecnología. Te mandamos la imagen ahorita, le tomo una captura y te la mandamos, Osvaldo. Sí. Entonces, perdón, Ángel, ¿ibas a decir algo? Sí, que si podías regresarte a tu presentación. La presentación. ¿A la presentación? Sí, claro. Te quiero preguntar dos cosas. ¿Sobre la presentación? Para regresarme, dame un momento. Sí, de lo que nos expusiste ahorita. Perfecto. Es que ese último dibujito debía estar en la presentación y no estoy seguro por qué me pasó. Sí, a ver, bueno, en lo que la pones, un comentario nada más de las betas que me gustaría hacer, es que, bueno, esas betas básicamente, como comentó Ramón, son el número de conjugados de un subgrupo que contienen a un subgrupo fijo, ¿no? Y pues es interesante porque encontramos que tienen conexiones
con estas cosas de el anillo de Burnside del grupo y con las tablas de marcas. Entonces, las propiedades que puso Ramón, por ejemplo, son en su presentación, no las dedujimos nosotros, son propiedades ya conocidas de estos betas, precisamente explotando esa conexión que hay con las tablas de marcas y con todas estas cosas. Entonces, bueno, nada más como algo interesante, pues que... ¿Y para qué, perdónanos, para qué necesitas esas tablas? Esas betas pues son las que van a contar. Las tablas. Ah, la tabla de marcas. Ah, pues eso es como todo un área de investigación, de que a partir pues de ciertos numeritos que le calculan a un grupo finito, pues pueden estudiar las acciones diferentes, los G conjuntos respecto a ese grupo, etcétera. Entonces sí, hay como todo un montón de cosas, de teorías sobre estas cosas del anillo de Burnside y las tablas de marcas. Y pues aquí lo que nos pareció interesante es que en este otro contexto, que pues no tiene nada que ver, a nosotros nos resultó útil también. Estas betas, famosas betas, que de hecho no las llaman betas en esta otra área, ¿no? Aquí las llamamos betas nosotros, pero pues sí son básicamente el número de conjugados de un subgrupo que contienen otro subgrupo fijo. Entonces, bueno, así, adelante Ángel, con tu pregunta. Ya, ¿cuál es la diferencia entre en la lámina 8? Ajá, déjame regreso. No sé cuál era la 8. ¿Aquí? No, había una que tenía unos incisos. ¿Incisos de las betas? Ajá. Ah, esa era la que estaba puesta. Y ahorita, aquí está. ¿La alcanzas a ver? Sí. Bueno, primero lo que quería preguntarte era si esto, o sea, si esto tiene o tendrá que ver o harán algo con lo que hiciste en tu tesis de maestría. Sí, pero no. Sí nos fuimos por un lado un poquito diferente. En la maestría no me interesaban los generadores. En mi tesis de maestría lo que hicimos fue, de hecho lo mencionó el doctor Alonso, dotar de una estructura algebraica al alfabeto. Y a partir de esa estructura algebraica, pues fuimos estudiando un poquito, poco a poco, la estructura que le pudiéramos encontrar al conjunto de todos los autómatas celulares. Pero nosotros nada más, bueno, yo nada más me restringí a darle estructura de espacio afín y de espacio proyectivo y ver sus conexiones. Pero en aquel entonces no nos interesaban los generadores. Ahorita en este lado seguimos en autómatas celulares, pero no dotamos de una estructura y lo que empezamos a buscar fue los generadores, empezando por el caso donde tanto G como A, el grupo y el alfabeto, son finitos. Entonces sí tenemos objetivos un poquito distintos. Ya. Oye, y ahí justamente ya vi cuál es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? O sea, la diferencia entre el inciso 1 y el inciso 3 es la igualdad, ¿no? Así es. Pero la del inciso 1, pues es más general, ¿no? Porque das pie que exista una desigualdad estricta. Pero ¿por qué tienes que poner las dos? Es que ¿Cuál es la diferencia? O sea, ya sé que es un H1, pero en el inciso 1 no está incluido el caso de I igual a 1. Sí está incluido. O sea, literalmente la 3 nada más la puse para que fuera como que específico, que cuando tú trabajas con el 1, no importa cuál sea el K, siempre se va a dar la igualdad. Que nada más que en este caso H1 es el subgrupo trivial, ¿verdad? Así es. Que de hecho la intención era literalmente ver que como está en 3 pedazos, pues que no batalles. Desde el trivial a fuerzas tiene que ser 3. Si nosotros tuviéramos un grupo todavía más grande, e imagínate que hay una caja dividida en 2 y arriba hay una caja dividida en 3, no por fuerzas tiene que estar contenido en los 3. Entonces, lo único que quise ilustrar con la tercera propiedad es que desde el 1, desde el estabilizador del subgrupo trivial, la igualdad siempre se cumple, pero sí está incluido en el caso 1. Ya. Y
es que estas cosas, las tablitas, me recordaron a unas cosas que tienen que ver con representaciones de grupos finitas, representaciones de grupos finitos, y se llaman tabloides, creo que se llaman, no sé si los han visto, que te dice cómo se representan un grupo, cuántas representaciones finitas tiene. Del grupo simétrico se usan, ¿verdad? Representaciones Sí. del grupo simétrico. Ajá. Sí, representaciones lineales del grupo simétrico, por ejemplo, ¿no? O de cualquier grupo finito. Pero, y se llaman tabloides. Pero, pues estaría bueno echarle un ojo a eso, sí, a lo mejor. se parecen un buen a esto, o sea, no sé qué tanto o sea, la gente como que dice, bueno, voy a estudiar un grupo finito, entonces voy a estudiar todas sus representaciones, ¿no? En vez de estudiar el grupo finito per se, estudio todas las representaciones que tienen, ¿no? Y como el grupo, y entonces eso lo pueden calcular en unas tablas. Sí. Que sean tabloides. Y tiene otro nombre. Muy probablemente estemos hablando de lo mismo que mencionó el doctor Alonso, nada más que alguien lo ha de haber visto por otro lado y le debe de haber dado otro nombre, pero pues es que en realidad... Pero bueno, sí vale la pena echarle un ojo. O sea, sí. no es exactamente lo mismo, porque lo de acá del anillo de Burnside son representaciones como G conjuntos nada más, como acción. Y lo que dice Ángel son representaciones lineales. Exacto. Entonces sí, es un poco diferente, pero pues igual y sí, a lo mejor hay ciertas similitudes, ciertas conexiones, ¿no? Aunque ahorita no estamos hablando en sí de cosas lineales nosotros, pero pues sí valdría la pena echarle un ojo, ¿no? Tal vez hay alguna inspiración de ahí o algo interesante. Ajá. Sí. Sí, algo. Se llaman tabloides. Y tiene otro nombre, pero no me acuerdo cómo es. Es en francés, creo. Muy bien. Ya. Se llama, no es en francés, ya me acordé, Tableau. Tableau, ¿verdad? Sí, es como tableau. Es como, se llaman tablas de Jones o algo así. Ajá. La gente que hace representaciones las usa. Tableros de Jones, a ver, déjame buscar, pero algo así. Pero bueno, gracias. Sí, con Y, ¿no? Jones. Sí. Muy bien. Pues sí, no, le echamos un ojo a eso. Muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿algún otro comentario o pregunta para Ramón? No, bueno, pues muchas gracias, Ramón. Entonces, pues luego por ahí ya les pasamos el video, por si quieren compartirlo o verla de nuevo. Y pues nos vemos el próximo viernes. Gracias. Mira, ya compartió Juan Manuel lo de John Tableau. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gente, muchas gracias. Que estén muy bien. Bye. Bye.